Bueno, aquí tenemos una breve exposición y representación del objeto de esta unidad de lengua materna, que corresponde a la interacción y la influencia de algunas lenguas diferentes al castellano, o lo que conocemos como español, y antes de eso hacemos unas referencias históricas previas. Para la lengua materna, esta descripción corresponde primero que todo a cómo se relacionó el español con el castellano, con el vasco, con el catalán y con el gallego. De la mayor referencia que hay es la interacción entre el vasco y el castellano, el catalán y el castellano, y de la que menos influencia hay es el gallego con el castellano. Dentro de los abundantes documentos que nos quedan del latín provienen la mayoría de textos literarios, pero si queremos conocer los verdaderos orígenes de nuestra lengua, tenemos que ver cómo se hablan los hombres y las mujeres del imperio. En este caso hacemos referencia al Imperio Romano, que fue el que llegó después de la guerra con los cartagineses a ocupar la península ibérica, y la llamaron la provincia de Hispania. Efectivamente, las lenguas romances no derivan del latín escrito en la literatura, sino básicamente del latín hablado. Las diferencias entre una y otra variedad lingüística son muy importantes. En el aspecto fónico, la pronunciación, el latín literario diferenciaba 10 vocales, ¿sí? 5 largas, 5 breves, y esa longitud de la vocal podía modificar el significado de la palabra. Es lo que en nuestra definición podemos entender como la silabeante. Bueno. El latín oral reemplazó por esa distinción el acento con intensidad, que persiste en el rasgo distintivo de nuestra lengua. Podemos distinguir perfectamente la manera como se diferencian palabras dependiendo de su acentuación. Reconocer claramente que una palabra escrita de una manera puede ser pronunciada de formas diferentes. En el plano morfológico, los sustantivos y los adjetivos se declinan, lo que significa que adoptan una terminación diferente. En general, las características del latín literario se reemplazaban en el latín oral por un aumento en la cantidad de preposiciones y adjetivaciones, tal como sucedió como está sucediendo en este momento con el castellano. En lo referente al aspecto sintáctico, el latín literario empleaba una frecuencia, con frecuencia el hiperbatón, en tanto que el latín oral ordenaba la oración con regularidad casi constante y similar a nuestra lengua, una relación lógica por parte de otros componentes que hicieron la estructuración de lo que hoy se conoce como el léxico español. Los elementos conformadores de este léxico están también con orígenes en el griego, puesto que hay muchas, dentro de esa construcción y ampliación de la lengua, hay mucha influencia a nivel costero, ¿no? La manera como los griegos también intentaron ocupar la península ibérica. Si vamos más atrás, las referencias históricas sobre las invasiones de la península ibérica, pues tenemos que ver primero la llegada de los romanos, y posteriormente, luego de la caída del Imperio Romano, vienen las invasiones de las civilizaciones y los grupos guerreros del norte de Europa, particularmente por el lado de los Pirineos. Están fuertemente influenciados por los celtas y los vascos. Los celtas vinieron del sur de Alemania, invadieron y formaron grupos que se denominan los celtíberos, y también se establecieron en Galicia, ¿sí? Y Portugal. Los gallegos son los que allí entonces empiezan a hacer aportaciones importantes a la lengua castellana en el norte. Esta
estas comunidades que llegaron a ocupar después de la caída del Imperio Romano en la península ibérica poseían lenguas propias y se presentaban como elementos enriquecedores de las identidades culturales de la gente que estaba establecida allí en Roma. Si miramos la influencia del vasco, junto con otros elementos lingüísticos previos, también hay que tener en cuenta un idioma que no se conoce su origen, aunque hay varias teorías al respecto. Algunos de los hábitos articulatorios y ciertas particularidades gramaticales ejercieron una poderosa influencia en la conformación del castellano por dos motivos. En el condado de Castilla se fundó un territorio de influencia vasca. Entre Cantabria y el norte de León, junto a eso, las tierras castellanas iban ganando los árabes, porque luego vino la invasión árabe del sur con los moros, ¿no? La invasión de la península ibérica. Junto a eso, las tierras de los castellanos se iban repoblando con los vascos y empezaron a hacer una transversalidad en las comunicaciones y en los elementos lingüísticos de cada una de las culturas. Sobre el siglo XIV más o menos ya la lengua castellana estaba muy influenciada por el vasco, con elementos fonéticos como fue cuando empezaron a transformar la F por la H. Eso fue uno de los elementos más importantes que se presentaron en la aportación del vasco al castellano, a la lengua castellana. Desde su origen en latín vulgar, el castellano ha estado siempre permeado por numerosas lenguas, unas muy importantes y otras muy distintas, ¿sí? Pero entre ellas también había un elemento que se asemejaba, que podía emparentar. Bueno, sobre el catalán, cabe decir que el aragonés ha tenido mucho que ver. Los catalanes y los aragoneses se asentaron en la región de lo que se conoce como Valencia, ¿sí? Y el aragonés se tomó como factor de influencia también en la castellanización de la región, como el catalán influenció y aportó a la estructuración del castellano. El aragonés tiene ciertas particularidades del valenciano frente al catalán oriental, que es el que más hablan en Barcelona específicamente. Hay muchos componentes, pero se conoce como el aragonés. En contacto con otras lenguas no romances, el vasco y el árabe también aportaron, pues obviamente, ¿qué otros elementos? Describiendo elementos especiales dentro del aporte del castellano, del vasco al castellano, pues se destaca fundamentalmente la manera como se fue cambiando la F por la H, el ensordecimiento de ciertas sibilantes sonoras, la función entre la B y la V, la B labial y la B labidental, que posteriormente se conoció. La influencia también identifica en grandes regiones de esta expansión del catalán en fusión con el castellano hacia el occidente, hacia Portugal, hacia la región de Galicia, León, Toledo, Aragón y Cataluña. Fueron elementos que diferenciaron muy bien las regiones en España. En un lado eran muy conservadores para usar la lengua, las pronunciaciones y respetar el uso de la F, por ejemplo, y en otras fue una tendencia a sustituir la F por la H, ¿sí? En donde más fue conservador en el tratamiento de esta lengua fue en Portugal, en León, en Toledo, en Aragón y en Cataluña esencialmente. Para los otros, que eran un poco más progresistas, se dio en Galicia, el norte de Portugal, Extremadura, Aragón y Valencia y Cerdeña.